Desde Italia nos acompaña la doctora Giulia Barrera con su intervención sobre derecho al olvido. La doctora Giulia es archivera e historiadora africanista, doctora en Historia de África por la Universidad de Northwestern. Ha trabajado en los archivos estatales italianos durante 30 años y actualmente trabaja en los archivos del Estado Central y en la Oficina de Protección de Datos del Ministerio de Cultura. Se desempeñó como testigo experto en el juicio italiano de la llamada Operación Cóndor, la coordinación represiva ilegal entre las dictaduras del Cono Sur de 1975 a 1980. Ha publicado extensamente sobre cuestiones del género y raza en la Eritrea colonial y sobre cuestiones de archivo, con especial atención a las intersecciones entre los archivos y los derechos de los ciudadanos. Asimismo, ha coordinado el grupo de trabajo que redactó las directrices del Grupo Europeo de Archivos sobre la aplicación del Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea. Buongiorno a tutti, buenos días a todos y a todas. Good morning to everybody. Buenos días a todos. Sorry, I'm going to speak in English, Disculpen que hablaré en inglés, pero como pueden ver, las diapositivas están en español para ustedes. Muy bien, espero que podrán seguir mi conferencia, aunque vayamos a tener esta mezcla de idiomas. Muy bien, el tema del que hablaré hoy será el derecho al olvido, específicamente la experiencia italiana sobre el derecho al olvido. El derecho al olvido vino a ser un tema de mucha polémica en Europa y alrededor del mundo, especialmente después de una sentencia de la Corte muy importante por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la cual en el 2014 tomó la decisión de la controversia entre un ciudadano español llamado Mario Costeja González y Google. En esta sentencia de la Corte dio la oportunidad del derecho al olvido en el Internet. Y como digo, esto hubo una reacción de mucha polémica, discusiones muy polémicas a nivel internacional. Y la gente argumentaba que esta sentencia de la Corte iba en contra del derecho a la información. Algunos estaban preocupados que quizás sería un tema para dañar los archivos y los principios básicos de los archivos, y la preocupación de que el derecho al olvido podría ser un enemigo de la justicia. Sin embargo, algunos comentaristas sugirieron, como Ivan Szekely, observaron que algunas de las reacciones negativas, especialmente por parte de los archiveros, a menudo estaban basadas en el desconocimiento de la legislación europea y también de lo que exactamente era esta sentencia de la Corte. Entonces, en esta presentación voy a intentar aclarar de qué exactamente estamos hablando cuando hablamos del derecho al olvido, especialmente en la experiencia italiana, y de
lo que es el derecho al olvido según la legislación general de protección de datos europea y especialmente lo que es el derecho al olvido en la interpretación del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Y luego les contaré específicamente sobre la aplicación del derecho al olvido por la Corte Italiana de Casación y luego les explicaré lo que es la Corte Suprema Italiana y la Autoridad Italiana para la Protección de Datos Personales. También les daré algunas palabras sobre las primeras decisiones de las autoridades de protección de datos en aplicación del derecho a la supresión de datos personales y este artículo 17 que también comprende el derecho al ser olvidado, y también les hablaré de las consecuencias prácticas del derecho al olvido para los archivos. Bueno, el derecho al olvido está predicado y ya existía en los derechos de protección de datos. Los derechos a la supresión, eso ya existía y se introdujo en la Unión Europea en 1995 por una directiva. Y en verdad no causó desastres para los archivos. La Unión Europea y sus directivas son como la ley europea, sin embargo, no se aplica en los países europeos, sino que debe ser traducido a las políticas nacionales. Entonces, ya en 1995 teníamos una directiva europea sobre la protección de datos personales. Y aquí hay un artículo específico que veremos que se llama el derecho a la supresión, el derecho al olvido. Perdón, el derecho al olvido es un título que es desafortunado y ha creado mucha confusión, como muchos juristas han señalado. Y aquí está. Y en el 2016, la Unión Europea adoptó una regulación que es una directiva que se aplica a todos los países europeos. Tiene un artículo sobre el derecho de supresión. También en el título de la ley llamado el derecho al olvido. Y este artículo, la persona tiene un derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento de supresión de los datos personales que le conciernan, el cual estará obligado a suprimir sin dilación indebida los datos personales cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes, donde la persona ya no permite el proceso de los datos. Este artículo presenta algunas excepciones a esta regla. Primero, dice que esta provisión no se aplica cuando la información y los datos para garantizar el derecho a la expresión. Tampoco se aplica cuando el procesamiento de los datos personales son necesarios para el propósito de archivos en el interés público o para la investigación histórica. Así que, como pueden ver,
La legislación europea ya provee excepciones para el derecho a la información y el derecho para la investigación histórica. Disculpen, es la misma diapositiva. Muy bien. Entonces, ¿qué fue esta decisión de la Corte del 2014 por el Tribunal de Justicia Europea? ¿Qué decía? Decía cuando cuando la persona tiene un derecho a tener enlaces suprimidos por un motor de búsqueda, un navegador, y el resultado de la búsqueda, cuando la persona interesada ve que esta información ya no es necesaria y puede dañar su reputación. Lo que les puse acá es el comunicado de prensa que resume el contenido de la decisión de la Corte. Y dice, claro, los puntos claves es que es el derecho de la persona interesada de que se le suprima el enlace, y esto solo se aplica bajo ciertas directrices y ciertos casos, principalmente cuando la información ya no es necesaria, ya no es relevante, ya no es exacta y trata de la persona pública. Lo que fue el caso que dio origen a esta decisión fue en el 2010, el señor Costeja González presentó ante la Agencia Española de Protección de Datos una reclamación contra La Vanguardia y contra Google Spain, porque alegaba que cuando un internauta introducía su nombre en el motor de búsqueda Google, obtenía como resultado, uno de los primeros resultados, un enlace a las páginas del diario de La Vanguardia, fechadas en enero y marzo de 1998, en las que se anunciaba una subasta de inmuebles porque él había entrado en deuda con motivo de un embargo por causa de un cobro de cantidades a la seguridad social. Entonces, él dijo, bueno, había recibido una sanción, pero el hecho que después de tantos años que habían pasado, cualquier persona que introdujera su nombre, uno de los primeros resultados eran este artículo. Y eso lo ponía él, afectaba su reputación, y esto lo hacía más difícil que él pudiera reanudar sus negocios después de estas dificultades hacía ya 12 años. Y la decisión por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea tenía implicaciones muy importantes. Primeramente, declaraba que los motores de búsqueda ellos procesan los datos personales, pero esto debe ser sujeto a las leyes de protección de datos europeas. También el tribunal señaló que esta información afecta
como dice, esta información crea un perfil de la persona en el mundo del Internet y en el mundo analógico sería difícil constituirlo. Entonces se arriesga la reputación y la autonomía personal y el derecho individual de que ellos crean su propia personalidad en el mundo analógico. Entonces, la actividad del motor de búsqueda es el tratamiento de datos personales y el gestor del motor de búsqueda está obligado a eliminar de la lista de resultados se pudiera hacer esta eliminación de la lista de resultados tras una búsqueda efectuada a partir de un nombre, se pueda eliminar ese enlace, aunque la información que fue publicada originalmente fue publicada de manera legítima. Aquí, cuando hablamos del derecho al olvido, no estamos hablando de información que fue publicada ilegalmente, sino estamos hablando de información que se publicó originalmente de una manera perfectamente legal y ya no es exacta para ser divulgada después de que fuera posible retraer esta información durante una búsqueda después de cierta cantidad de años. Y aquí se señala también que el periódico La Vanguardia no estaba siendo afectado por esta decisión porque el periódico sigue siendo un periódico en línea y nada se eliminó de la versión en línea del periódico y el artículo que concernía a la venta de estos inmuebles del señor González todavía se puede retraer usando diferentes términos de búsqueda. Ya no se puede recuperar buscando el nombre de Costella González, pero si uno usa otros términos de búsqueda, sí se puede recuperar. Algo también importante que dijo el Tribunal de Justicia en el principio de la protección de datos personales, que es sujeto o superior a los intereses económicos de Google. El tribunal dijo que Google su actividad no es proveer información, sino hacer el perfilamiento de los individuos y la actividad de Google es decir, es en el sector de la publicación, de la publicidad, pero la fortuna que ha tenido en los últimos 50 años sobre la fortuna del comercio de estos datos personales de sus usuarios. El derecho al olvido no es un derecho absoluto, pero, por ejemplo, no puede ser aplicado en el caso es todavía relevante para aplicar el derecho a la información y poder retraer información al buscar el nombre personal de la persona interesada. Indica que esta persona tiene una función en la vida pública.
Entonces, como pueden ver, estamos hablando aquí específicamente del derecho al olvido en el Internet, porque el Internet marcó una gran diferencia en respecto al mundo analógico. En el caso específico, por ejemplo, de esta información que fue detrimental para la reputación del señor Gosteja González en los periódicos tradicionales se quedarían en una librería y sería muy difícil que alguien lo encontrara. Tendría que hacer un proceso de búsqueda bastante complicado para encontrarlo en el mundo analógico, pero ahora se encuentra inmediatamente. ¿Y cuáles son las consecuencias de esto? Que cualquier sanción que se publique o cualquier tipo de información relacionada, incluso un delito menor que alguien haya cometido y que fue publicado en un periódico o en otro medio de información en línea, puede convertirse en una cierta sanción de por vida. Porque en Internet el pasado no se queda atrás, es un eterno presente. Entonces, si hay información relacionada con un evento de hace muchos años, puede aparecer en el momento en que alguien haga una búsqueda por nuestro nombre, y esto se puede convertir en una jaula que impide que la gente cambie y que impide que las personas se rehabiliten. Incluso sabemos que puede haber una noticia de un crimen menor cuando se cometió un delito irresponsable por la edad cuando teníamos 20 años y fuéramos absueltos, pero de todas maneras esta noticia de nuestra absolución puede no ser publicada, y entonces la información puede permanecer en Internet y ser fácil encontrarla, y quedamos amarrados a ese tipo de información, y esto se puede convertir en una marca indeleble en nuestra imagen pública y nos convierte en personas que no cumplimos la ley, y puede ser muy difícil para una persona rehabilitarse o conseguir empleo. Piensen que hoy en día los posibles empleadores hacen las búsquedas en Internet por el nombre de la persona antes de pensar en contratarlo. Entonces, alguien que cometió un delito menor, alguna irresponsabilidad a los 20 años en su vida estudiantil, o que me hizo un robo pequeño en un almacén, y a los 15 años después puede tener dificultades para encontrar un trabajo, porque los posibles empleadores los buscan por Google por el nombre y encuentran estas noticias con respecto a esta persona y al delito menor que cometió. En el mundo analógico, este tipo de noticias reciben un espacio muy pequeño y se olvidan después de un tiempo, después de unos pocos años. Y si se quiere recobrar esta información, hay que hacer un proceso de búsqueda bastante largo. Y hubo una sentencia de la Corte Suprema de los Estados Unidos que a esta búsquedas les llama oscuridad práctica, porque sí está allí la información, pero se necesita un proceso de búsqueda bastante largo para encontrarla.
¿Y qué tiene que ver esto con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? En muchos sistemas judiciales o penitenciarios conciben estas sanciones y que deben tener el proceso de readaptación y rehabilitación de la persona que cometió el crimen. Y si la persona cometió un crimen, debe tener la posibilidad de rehabilitarse y reinsertarse a la sociedad después de haber pagado su deuda con la justicia, de haber estado encarcelado. Sí. Y la cárcel no es solamente para castigar, sino también para reformar a la persona y ayudarles a cambiar su vida posterior. Y si una persona mantiene indefinidamente esta relación pública con el crimen que cometió, como lo mencioné anteriormente, esto puede dificultar la rehabilitación. Entonces, de cierta forma, el derecho al olvido se puede ver como algo que contribuye a hacer cumplir esta parte de la ley sobre el Pacto Internacional de Derechos Civiles. En este mismo sentido, el derecho al olvido no se fundamenta en el derecho a la intimidad, sino en el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que es un derecho que está dentro de la Constitución italiana y la colombiana y muchas otras constituciones de distintos países que incluyen este derecho. Como lo hemos visto en las sentencias de la Corte de la Unión Europea, el derecho al olvido prácticamente se traduce en la supresión de las URLs, los links, y también se traduce en otros medios específicos. De hecho, las decisiones del Tribunal Supremo de Casación de Italia y la Autoridad Italiana de Protección de Datos dieron unas directrices específicas con respecto a cómo hacer cumplir este derecho al olvido. El Tribunal Supremo de Casación tiene la función de decidir sobre la correcta interpretación o aplicación de la ley. Y la Autoridad Italiana de Protección de Datos es una autoridad independiente. En cada uno de los países de la Unión Europea se tiene una autoridad similar responsable de la protección de los datos personales y de aplicar la ley al respecto. En la jurisprudencia italiana, por primera vez, el Tribunal Supremo de Casación afirmó la existencia del derecho al olvido en 1998. En otra sentencia distinta, el derecho al olvido, como ya les dije, se puede interpretar de distintas formas y las instrucciones prácticas de parte de la sentencia judicial también son distintas. En algunas sentencias, las cortes han dicho que el derecho al olvido
se puede aplicar al no volver a publicar una noticia perjudicial para la reputación de alguien, a menos que se tenga una buena razón para hacerlo. Entonces, por ejemplo, una noticia relacionada con casos relacionados en artículos contra un delito que se le impute a alguien y que años después estos delitos, la persona no fue juzgada por estos delitos, y si esta persona entonces va a participar en una elección pública para hacerse a un cargo público, sería legal volver a publicar esta noticia. Pero si estamos hablando de una persona natural del sector privado, pues no se necesita volver a publicar esta noticia, a menos que fuera reincidente en este mismo crimen. Otra decisión de la Corte fue la obligación de actualizar estas noticias, por ejemplo, estableciendo que esta persona fue absuelta por esos cargos, o dándole el contexto adecuado a esta noticia, o proteger a ciertas noticias para que no aparezcan en los índices de los motores de búsqueda. Y también al escribir sobre el pasado reciente, podemos utilizar algunas noticias que sean dañinas para la reputación de alguien. Entonces, lo que se puede hacer es no publicar los nombres de estas personas exactos, a menos que sean personajes públicos. Como ya les dije, la idea es no volver a publicar una noticia que haya sido legítimamente publicada en el pasado, a menos que haya una muy buena razón para justificarlo. O publicarla sin mencionar los nombres exactos. Fue una línea adoptada por el Tribunal de Casación en 1998 y en una decisión más reciente también. En el caso del año 98, un periódico en el 90 publicó el posible vínculo con la mafia de un empresario, y esto ya había sido publicado varios años antes. Mientras tanto, esta persona había sido juzgada y absuelta, y en este caso la Corte de Casación dijo que existía el derecho a que una persona no esté expuesta permanentemente y que se dañe su reputación por volver a publicar una misma noticia en detrimento a su reputación, incluso si esta noticia fue legalmente publicada en el pasado, a menos que haya nuevos acontecimientos que renueven esa noticia y que la hagan relevante nuevamente. De manera que estos nuevos hechos deben ser de interés público para volver a publicar esta noticia. Si no, no se justificaría volver a acusar a esta persona volviendo a publicar esa noticia en detrimento de su reputación. También hay que tener en cuenta que esta persona o la persona de la que se trate la noticia pudo haber sido absuelta. Más recientemente hubo un caso muy importante
porque especialmente habla de la investigación histórica y también fue una decisión de la Corte Suprema. Fue relacionada con la decisión del Tribunal de Casación, porque había distintas opiniones dentro del tribunal en sí mismo en cuanto a cómo aplicar el derecho a ser olvidado. Entonces, ¿cómo era este caso? Este caso era de un artesano que mató a su esposa en 1982, lo arrestaron, confesó el asesinato y fue a la cárcel durante varios años y casi 30 años después, mientras tanto, él cumplió su condena en prisión y empezó a trabajar y se reintegró a la sociedad. Y como lo hemos visto anteriormente, este es un principio de nuestros sistemas judiciales y es que después de cumplir una condena, la persona debe poderse reintegrar a la sociedad. Pero lo que sucedió fue que en 2009 un periódico local publicó un extenso artículo sobre esta historia con la fotografía y el nombre completo del artesano. Y después el artesano demandó al periódico alegando que esta publicación le había causado graves daños. El tribunal de primera instancia y el tribunal de apelación absolvieron al periódico porque dijeron que este periódico había respetado los pilares de los principios con respecto al derecho a la información, que los hechos eran ciertos y que esta noticia era de interés público y que fue publicado en un lenguaje cordial que no era un insulto, pero el Tribunal de Casación no estuvo de acuerdo porque esta publicación ha debido tener en cuenta que cuando se hablan de estos hechos que vienen de una investigación histórica, la Constitución protege estos derechos de las personas porque no se requiere que hagamos referencia a los nombres exactos de los protagonistas. Si vamos a escribir historia, el Tribunal de Casación sentenció que si estamos hablando de cuestiones personales que pueden ser en detrimento de la reputación de alguien, debemos hacerlo sin publicar el nombre exacto de la persona en cuestión, porque no hay interés público en el nombre exacto de la persona que cometió ciertos actos. El periódico estaba publicando en ese momento artículos con respecto a la esposa de este artesano en el contexto de una serie de artículos en cuanto a los crímenes perpetrados contra las mujeres en nuestra sociedad. Pero ¿cuál es la necesidad real de que el público conozca el nombre de este artesano? Porque lo que se necesitaba era
relatar los hechos sin el nombre. El interés de saber un hecho no implica necesariamente la existencia de un interés en conocer la identidad exacta de la persona que cometió el delito. Hay que tener en cuenta que la Corte Suprema estaba hablando de escribir historia relacionada con personas vivas y que puede dañar su reputación. Y también hay que tener en cuenta que se estaba aplicando un proceso relacionado con la investigación histórica. Los principios establecidos por la Corte Suprema tienen mucho en común con lo que ya se establece en las normas deontológicas para el tratamiento de la información personal de interés público y con fines de investigación histórica. Estas reglas son muy importantes para los archivos italianos porque le dan a los usuarios la responsabilidad del uso justo de los datos personales y documentos que pueden consultar. En particular, uno de los artículos dice que el usuario, el investigador, puede revelar datos personales si son pertinentes e indispensables para la investigación que están haciendo y si no infringen la dignidad y la privacidad de las personas. Y el texto de este artículo largo también dice que es la privacidad de las figuras personas públicas. Es diferente si hablamos de personas privadas que no tienen un rol en la esfera pública. Estos casos que hemos visto están conectados a no casos de periódicos, sino, como dije antes, el derecho al olvido, más que todo trata con las noticias publicadas en la web. Un caso que ha sido un caso líder en el 2004 trata con la publicación en el 2004 de una sanción contra un hombre de negocios que había sido sancionado por la autoridad que supervisa el comercio porque había hecho publicidad que era engañosa. En el trabajo antiguo de un periódico, la publicación de una sanción después se olvidaba porque estaba sobre papel. Ahora en el Internet, la sanción, la sanción por publicar una sanción viene a ser una publicación perpetua. Y esto viene a ser muy perjudicial para una persona de negocios. ¿Qué dijo la autoridad de datos personales en este caso? Porque, claro, la persona interesada había presentado una queja delante de la autoridad italiana para la protección de datos y la autoridad, comunicó a la autoridad de supervisión de comercio y les pidió que creara una parte en su sitio web donde pudiera poner la decisión más antigua, la sanción más antigua, que no pudiera ser buscada por los buscadores de Internet. Se podía todavía recuperar por alguien que visitara la página web de la Autoridad del Comercio
pero no se podría recuperar si se hiciera una búsqueda normal. La autoridad de protección de datos también sugirió una solución de esta manera para los archivos italianos. El publicar un documento en una área de nuestro sitio web donde no se pueda recuperar por los motores de búsqueda externos. Entonces, la información no vaya a aparecer de una forma casual en Google, pero alguien que entre en la página web de los archivos, si una persona específica, como un investigador de archivos, lo puede hacer. En este caso, podemos asegurarnos que la privacidad de aquella persona es justificada por el hecho que alguien está investigando y no solamente haciendo una búsqueda por Google que puede ser motivada por el chisme o algo parecido. Nuestra Constitución de nuestros datos básicos protege la investigación, pero no la investigación por chisme. La búsqueda de Google no siempre es un tema de investigación, sino que una búsqueda de Google no se califica como el tipo de investigación que es protegida por nuestra Constitución o cualquier otra ley. En otro caso, les mencionaré esta decisión por el Tribunal de Casación, la sentencia del 2012 de un periódico grande del caso de corrupción de una persona, de un político. El archivo de este periódico en el 2012 se publicó en línea y si uno buscaba el nombre de este político que en ese tiempo había sido ya absuelto, la información de la detención estaba todavía sin mencionar que ya había sido absuelto. Entonces, este político pidió que se suprimiera el artículo y el tribunal dijo no. El archivo del periódico debe ser preservado en su integridad, pero el periódico debería presentar un enlace al artículo que lo vincule con la noticia de absolución. Por si alguien encuentra el artículo sobre la detención de este político bajo la acusación de la corrupción, también puede encontrar el enlace al artículo y la noticia de la absolución. No es suficiente decir que es posible encontrar la noticia de la absolución en un mar del Internet. Un problema similar se trató de manera diferente por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que declaraba que la noticia de la absolución debe aparecer como primer resultado cuando uno busca el nombre de la persona en Google o cualquier otro motor de búsqueda. Básicamente, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijo si una persona busca la supresión de la noticia, si hay un interés público de que la noticia todavía se pueda recuperar sobre la detención de una persona porque esté acusada de cierto crimen, entonces el motor de búsqueda debe presentar los resultados de tal manera
que esta persona que haga la investigación encuentre la noticia más actualizada, que puede también incluir la absolución de la persona y los primeros resultados. Saben que la lógica, el principio por Google no es la cronología, es lo que sea la mayor probabilidad que la persona escoja ese enlace. Entonces, la decisión por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea es muy revolucionario porque cambia el criterio con el que Google ordena los resultados de búsqueda y otros motores de búsqueda también. No sé a qué punto será que las autoridades europeas harán que cumplan esta decisión. Como pueden ver, estas decisiones que hemos visto nos dicen que el derecho al olvido debe ser interpretado como la necesidad de poner las noticias en su contexto histórico. Y esto sigue con el principio de los archivos. Unas cuantas noticias más para terminar. Después de la decisión del caso con Google Spain, han habido muchas peticiones por individuos a Google y a otros motores de búsqueda que puedan suprimir ciertos enlaces. Y Google no permite o no prefiere que se presenten estas quejas a la Agencia de Protección de Datos. La Autoridad de Protección de Datos hace la invitación y pidió la supresión de URLs. Está bien cuando hablamos de personas privadas y información que no es relevante para el público, pero por ejemplo, cuando un importante terrorista neofascista que ha cumplido su sentencia pidió la supresión de URLs que vinculaban su nombre a artículos, ensayos, documentos judiciales en línea relativos a su actividad terrorística, la Autoridad Italiana de Protección de Datos dictaminó la historia no se borra y negó la supresión. No aceptó esta petición de este terrorista neofascista. Entonces es una cosa cuando hablamos de un ciudadano privado que quizás cometió un delito muy menor y otra cosa es cuando hablamos de delitos grandes, especialmente de naturaleza política, y está en el interés público tener y es de relación para la historia nacional. Bueno, sí, han habido algunas decisiones que han sido un poco preocupantes y criticados por historiadores y profesores, donde quizás en Bélgica los tribunales ordenaron la supresión de 2 artículos de los periódicos en línea. Entonces, hay diferencias entre diferentes tribunales y a veces, desafortunadamente, no son igualmente sabias. Entonces, también han habido otras peticiones legítimas de supresión
de documentos que no han sido aceptadas por los tribunales. Tanto en Italia y en Francia existieron solicitudes de supresión de datos de ciertos individuos, de datos de los registros parroquiales de bautismos de personas bautizadas porque habían abandonado el cristianismo y ahora se habían declarado como ateos y no querían aparecer en el registro de personas bautizadas. Tanto en la Autoridad de Protección de Datos, en el primer caso, el Tribunal Supremo francés, en el segundo, rechazaron rotundamente esa petición, diciendo que era completamente inaceptable de suprimir este registro. En cambio, consideraron aceptable una integración de los registros con la mención de que el interesado había renegado del bautismo. Entonces, uno no suprime el archivo original, sino que se puede aceptar que esa persona pueda darle a los archivos parroquiales, en este caso, una declaración adicional que diga que él o ella abandonaron, renegaron el cristianismo. Y bueno, muy bien. Finalmente, creo que ya tenemos que concluir. Voy a mencionar que la Autoridad de Protección de Datos, después de entrar en fuerza en el 2018 con las políticas de protección de datos y con este artículo, con el derecho a la supresión, en mi vista, cumple completamente con los principios de archivo. Solo he mirado las sanciones más importantes que han sido publicadas por estas autoridades de protección de datos y por la Junta de Protección de Datos Europea, que es una delegación de las autoridades de protección de datos europeas. Y es también emitieron una sanción por un vendedor en línea que seguía preservando los datos personales, incluyendo los números telefónicos de los clientes prospectivos y los datos. Las autoridades entonces sancionaron la empresa de taxis porque seguían preservando los números de teléfono de los clientes, porque estaban hablando de los datos personales que ningún archivista los podría escoger para su preservación natural. Y como parte de protección de datos enforzaría de esta manera el derecho de supresión. Y no tenemos que preocuparnos por esto. La Corte va a seguir aplicándolo de esta forma. Bueno, con esto concluyo. Espero no haberlos confundido con esta charla y abro a preguntas. Y nos gustaría mucho escuchar sus comentarios y que compartan sus experiencias sobre este campo. Hasta luego. Bien, agradecemos a la doctora Giulia Barrera desde Italia por compartir con nosotros este espacio. Antes de pasar a las preguntas que el público ha formulado para la doctora,
Quisiéramos comentarles que las exposiciones presentadas en este seminario, como la han visto, son experiencias que nos comparten expertos de diferentes países y cuyo único fin es la de promover el conocimiento y la comprensión sobre los archivos y su vínculo con los derechos humanos, la memoria histórica y la transparencia. Ahora sí, muy buenos días, doctora Julia. Muy buenos días, doctora. Buenos días a todos. Buenos días a todos y a todas. Perfecto, doctora. Le escuchamos perfectamente. En este momento voy a explicar un poco la metodología, cómo se van a hacer las preguntas. Yo voy a leer las preguntas en español, doctora. La traductora se las va a pasar a su merced en inglés y su merced las puede responder en inglés o en español como se sienta más cómoda. Sí, si quieren, yo más o menos entiendo el español, entonces, no sé, tal vez puedo pedir la ayuda de la traductora si no entiendo algo. Perfecto. ¿Está bien? Perfecto, doctora. Entonces, yo lo que voy a hacer es que voy a leer las preguntas de manera muy pausada para que su merced las pueda entender y si necesitamos ayuda, entonces le pedimos a la traductora que nos colabore con ello. ¿Perfecto? Perfecto, gracias. Sí. Bien, doctora Julia. Entonces, la primera pregunta que nos hacen es, ¿sería pertinente que se definiera qué es el derecho al olvido para una mayor comprensión de esta exposición? Bueno, el derecho al olvido es el derecho de que no se recuerden en público hechos del pasado, aun si han sido en el pasado legítimamente publicados, noticias. Típicamente se está hablando de noticias relativas a incriminaciones, condenas criminales. Pero se puede hablar también de otros tipos de noticias. El derecho de que, por ejemplo, no se vuelve a publicar una noticia sobre una condena que alguien recibió en pasado, si no hay un buen motivo, una buena motivación para publicarla. ¿Se entiende? Sí. Ahora, ¿cuál es el problema? Que hace un tiempo el derecho, cuando estábamos en el mundo de papel, una noticia publicada sobre un diario, luego de algunos años iba a ser olvidada para el público. Ahora en el Internet la dimensión temporal desaparece. El Internet, el web, es el lugar del eterno presente. Cuando hacemos una investigación en Google, hacemos una pregunta a Google, nos da una cantidad de resultados que no son ordenados cronológicamente. Son ordenados según la probabilidad que los usuarios van a hacer clic sobre una noticia. Así que a menudo las noticias más escabrosas, ¿se dice en español escabroso? Sí, van probablemente a ser las primeras que se ven, aun si son muy viejas y ahora no tienen gran relevancia. Por eso hubo individuos que peticionaron la justicia para resolver este problema, porque ellos no podían encontrar trabajo, porque siempre, por ejemplo, o tenía un gran daño en sus actividades económicas, porque la gente buscando su nombre, su apellido en Google encontraba estas noticias escabrosas negativas sobre ellos. ¿Se entiende? Sí. Sí, señora. Perfecto, doctora. Ahora sí,
con este contexto pasamos a las siguientes preguntas. La segunda pregunta nos la hace Luis Rodrigo Ruiz Gutiérrez y él nos dice: es importante unificar el registro de esta información. Todas las instituciones que trabajan con víctimas deberían hacer un formato estándar. Pero ¿cómo se haría con quienes no quieren dar sus datos o ante estas exigencias de cooperantes internacionales en el registro en sus formatos? Pedimos ayuda de la traductora. Sí, no entiendo a qué registro se está refiriendo esta pregunta. A la información de la que su merced habló durante toda su intervención. A los datos que se pueden pedir a Internet, Google, que se borren para que no se vincule con el presente de las personas. Ese tipo de información, ese tipo de registros. No, acá se está hablando de unificar el registro de sus informaciones, pero cuando se está hablando de derecho al olvido se habla de cosas totalmente distintas. No sé, no entiendo. Tal vez el colega John Garzón puede enviar otro mensaje para explicar. Perfecto, doctora. Entonces, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Nos la hace Camilo Rodríguez y él nos pregunta: ¿cómo actuamos ante corporaciones y multinacionales que protegen los datos de posibles perpetuadores de crímenes de lesa humanidad? Bueno, cuando hablamos de derecho al olvido, hablamos de derecho que no se recuerden públicamente noticias relativas a hechos personales que no tienen una relevancia pública. Things that do not have a special public relevance, that are not necessary for public information. No sé si se entiende. Siempre el derecho al olvido ha sido afirmado sobre todo a nivel jurisprudencial de los jueces. Siempre clarificaron los juicios que utilizaron esta categoría del derecho al olvido, que eso se aplica solamente a noticias que no tienen una relevancia pública, cuando el interés público, la información, no prevalga sobre el derecho al olvido del individuo. Ok, entonces estamos hablando del tipo que robó una manzanilla, no estamos hablando de alguien que cometió crimen de lesa humanidad. Nunca va a ningún juez puede afirmar el derecho al olvido sobre crímenes tan importantes. Esto está totalmente claro en los juicios. Ok, doctora. Y la última pregunta para su merced la hace Juliana Criollo y ella nos dice: si bien es cierto que este derecho puede proteger a las personas de un estigma injusto, en el caso del contexto colombiano, ¿cómo una justicia y unos espacios legislativos tan frágiles que pueden utilizar esta ley a su favor? ¿Cómo regular o cómo hacer para que no se beneficien injustamente quienes quieren causar el olvido? Claro, esto es un problema muy grande y yo no conozco suficientemente cuál es la legislación de protección de datos a Colombia y la situación, pero
por ejemplo, uno de los principios muy importantes afirmado por la ley en Europa. Nosotros tenemos una legislación a nivel europeo sobre protección de datos y que en cada país tiene que haber una autoridad independiente de protección de datos que juega un papel muy importante en la aplicación de la ley, ¿okay? También en la aplicación del derecho al olvido. Allora, esta autoridad independiente del gobierno, por ahora, normalmente se demostró, por lo menos en Italia, muy democrática y muy atenta a que el derecho al olvido sea en equilibrio con otros derechos fundamentales, como derecho a la justicia, derecho a la información. No sé si se entiende. Sí, en otros países no hay una autoridad independiente, pero hay una autoridad que se ocupa de aplicación de la legislación de datos personales que está bajo la influencia política gubernamental. Ahí sí pueden haber problemas de aplicación, pero en este campo, como en otros campos también, no es solamente... se tiene siempre que afirmar, no sé si se va a preparar una ley en este campo, se tiene que afirmar muy claramente que el derecho al olvido tiene que ser como decir, sorry, I shift to English because I'm getting, now I'm not sure whether I can No hay do it. problema, doctora Julia. El máster, por favor. It must be, the right to be forgotten must be balanced against the right to information, the right to justice. And this is very clear. So clear, the balance has to be decided by judges, but here it depends on how the law is crafted, how the legislation is crafted, how independent is the judiciary from the political influence. And as I tried to say in Spanish before, and whether you have an independent data protection authority. If time to the interpreter to translate. Vamos a hacer ahora la traducción. Entonces, la doctora nos está diciendo que el derecho al olvido tiene que ir en equilibrio con otros derechos fundamentales, como el derecho a la información y a la justicia. Luego, los jueces en sus sentencias deben tener en cuenta este equilibrio y también tienen obviamente que fundamentarse en la legislación vigente. También depende de si el país en cuestión tiene una autoridad que sea la responsable de hacer cumplir la ley de protección de datos y si esta autoridad es realmente independiente de las fuerzas políticas del país. Perfecto, doctora Julia. Bien, doctora, con estas eran las preguntas que teníamos preparadas para usted, que el público había realizado para usted. Tenemos otras preguntas, pero por cuestiones de tiempo no es posible resolverlas en este momento. Sin embargo, para todas las personas que nos están escuchando, estas preguntas no se van a quedar sin respuesta, por supuesto van a ser respondidas y se van a compartir por redes sociales, las redes sociales y los links que se van a compartir de difusión de este evento. Doctora Julia, muchas gracias. Si quieren puedo enviar... contestar en la chat, pero en inglés. Si ustedes me ayudan a traducir en español, puedo contestar en la chat en inglés a estas preguntas que veo ahora. Por supuesto que sí, doctora Julia. Para nosotros es un placer que nos haya acompañado en este espacio, que por supuesto haya respondido a las dudas del público y que sigue respondiendo a las dudas del público por el chat. Entonces, muchas gracias y una feliz tarde para su merced. Gracias a ustedes y buen trabajo y congratulaciones por esto muy interesante seminario.
Bien, doctora Julia, muchas gracias.